Bueno, bien, vamos a seguir grabando la segunda parte de este video, que es de estudio del trabajo, ¿no? Bien, ahí lo que finalmente hicimos, hablamos del recorrido de las máquinas, ¿no? Bueno, nos vamos a poner ahora en el proceso bimanual. Este es un cursograma que se consignan las actividades o las extremidades de acuerdo a qué hace el operario con cada una. En vez se utilizan los mismos grafos, los mismos bloques, pero por ejemplo se agrega sostenimiento, es decir, la persona por ejemplo sostiene con una mano esto y atornilla con la otra, entonces se hace la operación de las dos manos. Estos estudios bimanuales se utilizan para ver cómo la persona utiliza las dos manos. Esto es muy común de la época de la administración, ¿no? De la época de la administración. Pero bueno, nada, hay que hacer. Bueno, lo que voy a estudiar es el ciclo de operaciones varias veces y registrar de a una mano. O sea, hago qué hace con esta mano y qué hace con esta otra mano. Ahí ustedes podrían aplicarlo. Es un método que está un poco de modé, ¿no? Hoy hay muchos simuladores, el Demia, por ejemplo, es un software que nos ayudaría a resolver estas cosas. Bueno, se registran las acciones del mismo renglón solo cuando tienen lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivos deben registrarse en renglones diferentes. Y básicamente procuramos, ver qué es la persona que hace con las dos manos. Esto es cuando los procesos son muy repetitivos y dependen, ¿no? El paso de esto a un proceso de automatización es muy bajo, ¿no? Acá yo tengo muchas veces, no sé, a veces tenemos muchas discusiones. La realidad es que la tendencia es que todas estas actividades que son manuales, algo sobre todo donde yo tengo que hacer un estudio bimanual, lo más probable es que yo termine pasándola a una actividad automatizada, con algún tipo de proceso, ¿no? De proceso de automatización. Eso nos permitiría de alguna manera ver procesos automatizados. Entonces, el proceso de la automatización de esa actividad que te hacía el manual ya pierde sentido. Bueno, acá tienen un típico diagrama bimanual, es un diagrama muy sencillo, pero como para que vean que se puede hacer de descripción de la mano izquierda y la mano derecha. Por ejemplo, sostiene el tubo con esta mano y con la otra recoge la lima hasta plantilla. Bueno, y así voy haciendo los distintos diagramas. Es un diagrama que, bueno, lo que les digo, la automatización también un poco mata todos estos estudios de todo el tiempo, ¿no? ¿Se siguen usando? Sí, por supuesto, cuando ustedes diseñan, a veces los procesos de automatización también se estudian, pero, bueno, nada, ya no son tan extremos. Bueno, ahora nos metemos en el estudio del trabajo. Nosotros hasta acá vimos un poquito el análisis del proceso, el estudio del trabajo propiamente dicho. Es el estudio de los métodos y la medición del trabajo, ese que se utiliza para examinar el trabajo humano en todo su contexto y que lleva sistemáticamente a investigar los factores que influyen en la eficiencia y la economía. Acá nosotros estudiamos por un lado el método y por otro el tiempo que la persona lleva. Yo generalmente hago muchos de estos estudios, pero bueno, nada, podríamos ver algunos para mirar. El estudio de tiempos se utiliza un cronómetro o un dispositivo de control a fin de determinar el tiempo exacto. Esto se puede simular, ¿no? Ustedes vieron el video, o se puede simular con algún software. Lo que pasa es que el estudio de métodos y tiempo hoy es aceptado, porque si ustedes quieren, tienen una compulsa con el sindicato es muy fuerte. Bueno, el sindicato lo único que va a aceptar es que se realice el estudio de métodos y tiempo. Yo he hecho mucho estudio de métodos y tiempo porque, bueno, no sé, quizás hay una diferencia entre la empresa y el sindicato sobre qué actividades. Si la actividad llevaba tanto tiempo, entonces se hace el estudio y el estudio está viendo, ¿no? Fíjense que es muy concreto, o sea, se utiliza un cronómetro, un dispositivo, una serie específica de tareas. El tiempo resultante se ajusta, primero por fatiga, tiempo de cansancio que la persona que está estipulado eso, otros márgenes de tolerancia y finalmente se convierte en lo que nosotros llamamos el tiempo estándar, el tiempo que vamos a usar. Esa persona que nosotros veíamos haciendo la bolsita, le tengo que afectar por todos estos tiempos. Y ese va a ser el tiempo resultante, ¿no? Y acá tienen algunas tolerancias en minutos. Bueno, entonces yo puedo poner, qué sé yo,
márgenes de tolerancia personales 5 minutos, o sea, agregar márgenes de tolerancia básicos por fatiga, el tipo se cansa de todas maneras. Después están los márgenes de tolerancia variables, por estar de pie, por posiciones anormales, si está ligeramente incómodo. Entonces yo puedo de alguna manera confeccionar finalmente un método de tiempo, unos tiempos estándar que sean aceptados por todos, donde tuve en cuenta todas estas cosas, las condiciones atmosféricas, el nivel de ruido. O sea, este estudio de métodos no es tirar certeros en pata, lo hago cuando hay un requerimiento y bueno, tengo en cuenta esto, porque a veces uno viene y mide, y, o sea, a mí me pasa muchas veces, o sea, a veces viene el tipo y mide, y le toma y divide 3600 de 1000 juegos, no, hay que poner todas estas cosas, porque también sucede, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace un estudio de métodos y tiempo? Bueno, observar varias veces el desempeño de alguien en el grupo seleccionado de tarea. Generalmente tiene que ser lo más aleatorio. Buscar distintas personas en distintos turnos y en distintos horarios y distintos días. Después dividir la tarea en una serie de elementos y para cada elemento obtener y realizar una descripción completa de cómo debe hacerse y cómo hacerse. Y cronometrar el tiempo de un trabajador y recopilar una serie de observaciones iniciales y analizar el ritmo del trabajador en cada observación. Después ustedes calculan el número de ciclos de trabajo que deben cronometrarse para cada elemento. Generalmente depende del tipo de ciclo, pero a mí me gusta mucho el número 30. Menos de 30 no hay presencia de la aleatoriedad. O sea, la aleatoriedad comienza a partir de los 30 ciclos, la persona ya ingresa. Si yo hago 5 o 10, me la pueden dibujar, pero 30 ya es un número que comienza a entrar el concepto de aleatoriedad. Muy buen número para comenzar estos estudios. Y luego de realizar el número requerido de observaciones, analizar el ritmo de trabajo en cada observación, calcular el tiempo normal y por último calcular el tiempo estándar para cada elemento de trabajo y para cada serie completa de tareas. Es decir, lo que voy a encontrar ahí es una cosa. Si yo les muestro acá, no sé, por ejemplo, yo soy una persona que he trabajado muchos años en estas cosas. Por ejemplo, hicimos un trabajo hace muchos años para ¿cómo se llaman? Subterráneos. Y por ejemplo, qué sé yo, estoy buscando a ver si les puedo mostrar alguna planilla donde ustedes pueden ver, por ejemplo, la metodología para tareas. Acá está esa metodología. Bien, bueno, no sé por qué no lo pude abrir a esto, estará abriendo, me imagino. Pero bueno, ahí nosotros hicimos un estudio de método y tiempo, hicimos todos esos pasos y después, bueno, lo terminamos registrando en esto, ¿ven? Hicimos para cada uno. Entonces, bueno, cuando había una soldadura luminotérmica, nosotros poníamos acá, no sé si se alcanza a ver, pero le poníamos a la persona, no sé, fíjense. Le decíamos, bueno, la cantidad de recursos humanos necesarios. Bueno, entonces decíamos, la primera actividad, ¿cuál era? La primera actividad era anunciar al jefe, después operar, después la implementación, después efectuar el procedimiento de ocupar la vía, destapar la fijación y aflojar. Eso llevaba desde el minuto 0 que comenzaba la operación. Fíjense que todo esto es previo a la operación. Para ocupar la vía le llevaba 5 minutos y esto le llevaba 10 minutos. En esos 10 minutos, bueno, entre 0 y 5, fíjense que hay muchas cosas, pero veamos acá, por ejemplo, fíjense. La alineación vertical le llevaba 5 minutos, poquitos cuadraditos cada uno. Usaban la regla metálica, porque fíjense acá tienen qué materiales usaban, qué herramientas utilizaban, ¿sí? Y fíjense, si ustedes se vienen más acá, van a ver también que dice los elementos de seguridad que son necesarios, las observaciones. Toda esta parte de acá, digamos, de donde dice recursos humanos hacia la derecha es método y métodos y estandarizaciones, y todo lo que está acá es el tiempo que le lleva a hacer cada uno. O sea, esta operación en definitiva la realizaban dentro de 60 minutos. O sea, esta operación le llevaba 55 minutos, 60 minutos le llevaba. O sea, en una hora tenían que hacerlo. Bueno, y así lo hacíamos para todo, ¿no? Para un reemplazo, para junta, bueno, para un reemplazo de durmiente. Bueno, ustedes
digamos, lo que les va a terminar pasando es esto, ¿no? Los pasos para finalmente obtener eso. Después hay una serie de fórmulas que son muy interesantes, donde ustedes sacan el tiempo de ciclos, la sumatoria de los tiempos y el tiempo de ciclos observado. Después el tiempo normal, que es el tiempo promedio por el factor de evaluación, es decir, tiempo de ciclo promedio que yo saqué por un factor de evaluación que yo se lo puedo poner. Y después está el tiempo estándar, ¿sí? Que es un tiempo normal total que ustedes sacaron, el tiempo normal total, el factor ese de evaluación que ustedes sacaron, 1.03, 1.05, 1.08, 1.10. O sea, el tipo tarda 20 minutos, le pongo 10 minutos, le pongo 1.10, me quedan 11 minutos. Y después por el factor de concesión, 1 menos el factor de concesión, el tiempo normal total, o sea, esos 11 minutos dividido que es 0,8, sería el rendimiento de la persona. Con lo cual el tiempo estándar se les va a ir un poquito más alto. A ver, los tiempos estándares predeterminados es el que se asigna al movimiento humano básico a un grupo de movimientos. Se basa en un estudio de número elevado de operaciones diversificadas. A ver, los estándares de tiempo predeterminados, la OIT los tiene aprobados, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, tienen cierta validez. Después hay muchas discusiones si está bien o está mal lo que se hace. Bueno, no, yo no voy a ponerme en crítico de arte acá, de estas cosas, pero están bastante bien. Y bueno, los estándares de tiempo predeterminados también se dividen las tareas en una serie de movimientos humanos básicos para alcanzar y agarrar, observar los tiempos asignados en las tablas, sumar los tiempos que se requieren para los movimientos básicos, revisar el tiempo total requerido reflejado. Y bueno, ustedes ahí van a terminar. Y acá tienen una caja de herramientas, los métodos de medición del tiempo, ¿no? Bueno, estos se usan, entonces ustedes pueden decir, de acuerdo, está lleno el coso, por ejemplo, distancia recurrida en pulgadas, unidad de medida, la mano de movimiento, a alcanzar un objeto de localización fija o un objeto Traman. Todo esto está como estandarizado. Hay un manual así. Yo creo que hoy, no sé si tiene, para algunos trabajos que son muy estandarizados, muy, no sé, no me sale la palabra, pero serían muy regulados, bueno, ustedes tienen que usar esto, ¿no? Está bien. Y después está el muestreo de trabajo, que incluye el empleo de muestras aleatorias para determinar la proporción del tiempo total empleado en una actividad específica. Los muestreos son útiles, a mí me gustan, te dan una idea de cómo vas a controlar la operación. Sobre todo en actividades que por ahí uno no las tiene tan, o no son tan reiterativas, o a veces no las tiene, ¿no? A veces la carga y la descarga de un camión, que se podría medir perfectamente, pero que son sin nada, o actividades, traslado de mercadería, descarga, bueno, a veces está bueno hacer un muestreo, ¿no? Y acá tienen también algunas fórmulas que dice el tiempo normal, que es el tiempo total del estudio, por el porcentaje de tiempo empleado que el empleado trabajó, por el factor de evaluación de desempeño y del número de piezas fabricadas. Entonces le da el tiempo normal por pieza. Y finalmente siempre decimos el tiempo estándar, que es el tiempo total menos 1 menos el factor de concesión. Es decir, cuánto yo le concedo que el tipo de, bueno, boludeó un 30%, perdón, estuvo haciendo esta cosa el 30%, ¿no? Discúlpenme el léxico. Bueno, el método y tiempo busca la mejor relación entre el humano y la máquina, el mejor método, la mejor calidad y el mejor tiempo, busca bajar costos y busca lograr estándares definidos. Métodos y tiempo eso. A mí me parece que ya no es moderno, pero bueno, nada, qué sé yo, es un tema que está en la materia. Yo he trabajado mucho, pero a mí me parece que hoy uno habla de flujo y relajado y bueno, digo, la solución es automatizar. Me parece que a veces hay procesos que son muy difíciles de automatizar, entonces no sé si tiene sentido, ¿no? Pero bueno, yo les podría mostrar algún video por ahí que tipos que no se pueden automatizar. Estos son los esquemas de tiempo de proceso, el tiempo estándar, el desvío por diseño producto, suele haber algún desvío que el producto está mal diseñado, entonces, o la matriz está mal y no calza bien, entonces se tarda. El desvío propio por el proceso, porque bueno, no sé, el proceso tiene algún inconveniente, y el desvío a veces por planificación, entonces no llegó la mercadería a tiempo. Bueno, todo eso hacen el esquema de tiempos de un proceso.
¿Cómo se modifica un proceso? Bueno, lo primero es obtención de las actividades actuales, cómo se está haciendo el proceso hoy. Esto forma parte también de un poco del análisis estructural. Nosotros lo vemos acá porque el análisis estructural es un poco más complejo, ¿no? Acá nosotros estamos viendo el proceso puntual. Pero, por ejemplo, la obtención de las actividades actuales, la presentación de las actividades, efectuar un análisis y desarrollar el método ideal, después implementación de ese método, validación del método definido, el establecimiento de los tiempos estándares y el seguimiento del método. O sea, yo tengo un método, lo estudio, no me convence, lo mejoro, lo valido que se puede llevar a cabo y lo hacemos. Y lo medimos con un indicador, porque para eso estudiamos indicadores. Y bueno, acá viene el estudio de tiempo, es la técnica de establecer un estándar de tiempo en un determinado proceso. Y las bases para el estudio del tiempo, el contenido del método descrito, el contenido del trabajo contenido en dicho método, consideración de la fatiga, demoras personales, atraso inevitable. Los estudios de método están buenos, o sea, son buenísimos y hay que aprenderlos a hacer. Y hay que tenerle la consideración, ¿no? Todas estas consideraciones. ¿Cómo se establece un estándar? Bueno, con el estudio cronométrico de tiempo se dan los datos estándares, después los datos de los movimientos fundamentales, un muestreo del trabajo. Y finalmente puede haber estimaciones basadas en datos históricos. Yo cualquiera de estos métodos puedo hacer. O sea, ¿cómo determino el estudio? Bueno, estudio cronométrico de tiempo. Bien, me pongo a estudiar los tiempos, le tomo el tiempo al tiempo. Datos estándares. No sé, en todos lados estas operaciones, o sea, yo trabajo en 25.000 fábricas. Hay operaciones que ya las tengo recontra calculadas. Los soldados por ultrasonido. Yo ya tengo, o no sé, tiempo de inyección. Yo sé que una pieza de 200 gramos tarda 45 segundos. Más o menos, en cualquier lado. Después están los datos de los movimientos fundamentales. Es decir, puedo tomar los datos de los movimientos fundamentales, sacarlos de tabla y todo. Después hacer un muestreo del trabajo. ¿Cuánto tardó? O estimaciones basadas en datos históricos. Si esto se hace todos los meses, estamos haciendo 300, 200 por hora, podemos armar. Todos son objetables, pero todos sirven también, ¿no? Bueno, el objetivo del estudio de tiempo puede ser o aumentar la productividad o disminuir los costos. Se puede aplicar que es más o menos lo mismo, ¿no? De alguna manera. Y se puede aplicar a procesos nuevos o procesos existentes. El planeamiento y el análisis de proceso tienen un diseño de producto, después el tipo de flujo de trabajo y diseño del centro de trabajo. Y nosotros tenemos que ver cómo organizamos el proceso. Y después viene el tipo de distribución, el equipo, la rutina de trabajo, las corridas de producción, los volúmenes, el diseño del trabajo y el interés en la carga y la producción, ¿no? Finalmente. Nada, estos son como tareas que uno tiene que armar. Es un poco, se habrán visto, es más o menos todo de lo mismo con sus pequeños bemoles. Pero acá nosotros hacemos. Esto es análisis estructural también, ¿no? Forma parte. Bueno, el flujo de trabajo es función del tipo de distribución, ¿no? Eso ya lo vimos, lo analizamos, lo vamos a ver un poquito más adelante también nuevamente. En los sistemas intermitentes los esfuerzos se ponen en las capacidades individuales y en el balance operador-máquina. Es un proceso intermitente que van a estudiar ustedes ahí, que es un proceso de fluido. Yo cargo la máquina en una determinada actividad y la máquina hace su tarea. Y en los sistemas continuos los esfuerzos se centran en la capacidad de línea y en el balanceo de la línea. O sea, yo puedo hacer tan rápida la línea como quiera mientras vaya subdividiendo las actividades y ponga más gente. Así. Bien. No puedo creer que falten tantos filminas. Bueno, bien. Sigamos entonces. Bueno. Las gráficas de ensamble o flujos de proceso, hay operación e inspección, ahí cambiamos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un proceso que lo analicé, ese sería un sinóptico de proceso, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiar un diagrama de operaciones, generalmente dice, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Por qué dicen el diseño de la parte de la pieza está bien, los materiales son los adecuados, el proceso de fabricación está bien hecho, las tolerancias y especificaciones son las correctas, la preparación del material está bien hecha, las condiciones de trabajo, el manejo de los materiales, la distribución de la planta y los principios de economía y movimiento?
Todo esto es lo que yo tengo que estudiar cuando quiero mejorar un proceso. Del análisis, también es parte del análisis estructural de un proceso, ¿sí? A veces las tolerancias muy ajustadas no me permiten desarrollarme correctamente. Bien. Preguntas típicas para el análisis. Bueno, ¿por qué yo me siento a mirar el proceso y digo, ¿por qué es necesario? ¿Por qué hace esa operación? ¿Por qué esta operación se hace de esta manera? ¿Por qué pusieron una tolerancia tan estrecha? ¿Por qué se ha especificado este material? ¿Por qué se ha asignado a este operario? Yo me pregunto sobre todas esas cosas. Después el análisis es la propiedad, o sea, cuál es la finalidad de la operación, cómo podría efectuarse mejor esta operación, quién podría realizarla mejor, dónde se podría realizar mejor, cuándo puede llevarse a cabo. Y después viene el diagrama operativo. El diagrama operativo indica las distintas operaciones que para realizar un producto, ¿no es cierto? Entonces, en la realización de una matriz yo tengo el ajuste del material, el mecanizado del material base, la aplicación del electrodo, la electronación, el templado, el rectificado y el pulido. Entonces, fíjense que acá yo tengo que esto tarda 130 minutos, ¿no? Lo armé de esta manera. Hay dos actividades de control y varias actividades de operación. Bueno, nada, eso tiene que ver con esto, ¿no? Así que bueno, lo estaremos viendo, ¿no? Y acá pueden ver el cursograma analítico de esa actividad. ¿Qué se analiza en el diagrama? El manejo de los materiales, si el layout también, las demoras, los transportes, los almacenamientos. ¿Por qué? Porque son los que generalmente pueden no estar agregando valor al proceso. Y después yo puedo replantear el proceso, ¿no? Una operación ajuste del material, en ejemplo, operación ajuste de material, selección del material, comprobar las dimensiones del portamolde, el setup de la fresadora, mecanizar los bordes hasta lograr el ajuste, comprobar ajuste, almacenar. O sea, cuando yo me tengo que replantear ciertas actividades, me replanteo el proceso. Es un poco eso, ¿no? Y después están las gráficas de actividades hombre-máquina, donde yo veo qué es lo que hace el hombre y qué es lo que hace la máquina. Y ahí me doy cuenta de la persona que hace, porque la persona generalmente no trabaja cuando la máquina trabaja. Y esto a veces puede llegar a tener algún costo, ¿no? Entonces, bueno, está muy bueno estudiarlo. Los ciclos más comunes de este tipo es yo cargo a la máquina trabaja, y después descargo. Esa es una típica estructura hombre-máquina. En carga es hombre, trabajo es máquina, descarga es hombre. ¿Cómo se estudia un análisis de trabajo? Es difícil, pero bueno, se selecciona el trabajo a estudiar, se definen los límites desde dónde hasta dónde va lo que vamos a estudiar, se documenta y analiza el método seleccionado, es decir, si estamos haciéndolo bien, y se desarrolla un método mejor. Se pone en funcionamiento dicho método y se mantiene y se sigue con una cosa, ¿no? Y bueno, el cálculo de un tiempo estándar es el tiempo de ejecución más el tiempo de concesión. Bueno, acá hay un principio de economía de movimientos que tiene que ver con que no debe haber manos ociosas, las direcciones de la mano deben ser opuestas, minimizar la distancia de operación, o sea, yo no puedo estar haciendo la mano, sino que esta mano va para un lado, esta mano va para el otro, ¿no? Deben usar palancas u otras herramientas manuales, los movimientos balísticos deben preferencia a las fricciones, que las cosas se arrojen, no se muevan y no que vayan arrastrándose. Y el herramental y los puestos de control deben estar cerca del puesto de trabajo. Entonces, con las herramientas colgadas, una estrategia muy común es que se puede con un resorte, tú usas la herramienta y la herramienta vuelve y no tenés que andar guardándola ni sacándola. Yo puedo colgar con un resorte todas las herramientas, entonces mi puesto de trabajo es este, el alcance es este, estoy sentado acá y tengo que usar 5 herramientas. Bueno, una sería tenerlas tiradas ahí y buscarlas todo el tiempo. Entonces, bajo y subo. Pierdo un tiempo en ir a buscarla y volverla a traerla y llevarla. Si yo la tengo acá arriba, la agarro, tú la suelto, listo, y esto vuelve y yo sigo trabajando con otra. Hago así, bajo, suelto, agarro la otra. O sea, ahí ahorro movimiento, ¿se entiende? Y bueno, y se deben respetar los elementos ergonométricos para que la gente no la padezca.
Y después está el tiempo de curva de aprendizajes, es el tiempo por unidad, cómo la gente va aprendiendo. A la gente le lleva mucho tiempo aprender. ¿O no? Hoy creo que acá está el tema del coaching, que la gente no aprenda cosas que están equivocadas. Bueno, hemos visto esta última parte un poco rápido, porque es un poco también repetitiva, ¿no? El diagrama hombre-máquina ustedes van a tener que analizar, porque hay un ejemplo ahí. Tienen que mirar qué hace la máquina y qué hace el hombre. Lo que tienen que tratar es que el hombre no esté haciendo nada. Pero bueno, y tendrán que definir el perfil de menor cantidad de personas que ustedes creen que tienen que haber. Bueno, bien, espero que nos estaremos viendo por una conferencia de Zoom, así que bueno, nos estamos viendo chicos, buenísimo todo y bueno, charlamos un ratito.